Y apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba Isabel en su vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste, que se cumplirá lo que el Señor te anunció. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en la primera lectura la referencia a Belén de Judá, y esa referencia a Belén es muy significativa para nuestro pueblo y para cada uno de nosotros que quizás ahorita nos sentimos muy disminuidos en nuestras capacidades de acción, en nuestra capacidad de poder hacer el bien. Precisamente por tanta precariedad y tanta dificultad del propio momento. Y precisamente escuchar la palabra de Dios, esa primera lectura, la referencia a Belén, dice: entre las ciudades tú no eres mucho menos la más pequeña, porque se refiere que quizás es la más diminuta, es la menos importante, y dice: eres tú la escogida, precisamente por ser la más pequeña. Y eso nos permite a nosotros descubrir una actitud que es muy propia de Dios y que es muy apropiada para el desarrollo de su plan de salvación, que es escoger siempre a lo más débil, a lo más pequeño, a los más pobres. Si usted quiere comprobar que el sistema que usted está proponiendo es muy eficaz, usted no lo va a comprobar con donde todo está hecho para que funcione así por así, tan sencillo, sino usted lo pone a probar donde es más difícil que eso funcione, y si ahí funciona, funciona en todas partes. Si usted quiere manifestar que de verdad usted es una persona competente en cualquier área, no se va a poner el ejercicio más sencillo, sino que usted se pone el ejercicio más complejo para mostrar la calidad que usted representa. Y precisamente Dios para sí, siempre que trata de manifestar su proyecto a los humanos, a nosotros, conociéndonos, comprende que siempre tiene que agarrar la vía más difícil. Pues esos profesores que cuando dan clases se agarran el ejercicio más sencillo y explican con el ejercicio más sencillo y le ponen a uno en el examen el ejercicio más complejo, pues creo que uno no los ve con muy buenos ojos. Pues uno termina diciendo que son piratas. En cambio, aquellos que te resuelven el ejercicio más complejo, que ya después de que uno ha resuelto ese, puede resolver cualquiera, entonces sí, el profesor vale la pena, si sabe su materia, si es competente. Y precisamente en esa misma lógica, Dios no agarra el camino fácil, siempre agarra el camino complejo, el camino más sacrificado. Y así es con nosotros, y por eso cuando Dios nos pide algo, nunca nos pide cosas fáciles. Lo que nos pide siempre termina yéndose por caminos exigentes, fuertes, porque precisamente en la lógica para el trabajo que hay que hacer no hay otro camino, no hay otra manera de ganarse el corazón de los hombres y de hacerle patente a la humanidad lo grandioso y lo poderoso que es el amor de Dios. Y entonces es un primer detalle para recordarnos que conforme nos vemos más humildes, conforme nos vemos más pequeños,
como que estamos en las mejores condiciones para servirle al Señor, para que Dios nos pida hacer cosas grandes, para que el Señor nos exija y a través de nosotros manifieste su grandeza. Por eso el que se humilla será enaltecido. Por eso los últimos serán los primeros. Por eso, si ustedes quieren ser los más importantes, ocúpense de ser los servidores de todos. Fíjense que he hablado de varias referencias y todas tienen la misma lógica, porque es la lógica de Dios, que es a través de lo humilde, de lo más sencillo, de lo más pobre. Y esa es la lógica que permite que Belén sea la ciudad escogida para ser la cuna del Salvador. Y bueno, eso nos dice a nosotros que mientras más sencillos somos, mientras más humildes, mientras más serviciales, mientras más pequeños nos sentimos, estamos en mejores condiciones para recibir al Señor. Que no es la lógica del mundo, es la lógica de Dios. Y por eso revisarnos, qué tan sencillo permanece mi corazón, qué tan humilde me puedo considerar yo ahora en este momento de mi vida, porque si no voy haciendo camino hacia eso, estoy distando mucho de Belén, de Judá, estoy distando mucho del pesebre donde nació Jesús, y como que se me va a hacer muy complejo el poder celebrar verdaderamente una Navidad que sea una celebración de fe. Después quisiera detenerme sobre unos detalles de la lectura del Evangelio. Fíjense, María se había enterado de que su prima, por boca del ángel, estaba encinta, estaba embarazada. Y bueno, al enterarse de la noticia, ella arranca, se va al camino a atender a su prima. Y lo interesante del detalle, si vemos en la lectura, María lo que hace es saludar, llegó, y la sola llegada de María, la sola presencia de María ya genera conmoción ahí en casa de Isabel. A veces en este momento histórico, a veces por nosotros sentir, capaz no tengo la misma capacidad económica que antes, capaz la salud, el tiempo, los niveles de estrés que cargo, muchas cosas limitan el que yo pueda hacer muchas cosas, capaz las que hacía antes por mucha gente. Y a veces entendemos que hemos perdido la capacidad de incidir en nuestra sociedad. Pues este detalle de la lectura pues es una cachetada para nosotros y nos recuerda lo más esencial, que nosotros no valemos por las cosas que hacemos, valemos por lo que somos. Y que el hecho de nuestra presencia ya es un mensaje. Que debemos comprender que cuando somos hombres y mujeres de Dios, ahí donde nosotros llegamos, ya representamos el reino, ya nuestra presencia carga consigo un peso específico, y para aquellos que están sensibles a la gracia, basta y sobra con nuestra presencia. A veces cuando uno está haciendo la pastoral de enfermo, ¿verdad?, y llega a esas personas que están inconscientes, hay quienes dicen, pero ¿qué vamos a hacer orando y qué vamos a hacer visitándolo si ya no está consciente? Bueno, pero es que esté o no esté consciente, nuestra presencia transmite. Y a nosotros nos corresponde en ese momento acompañar. ¿Y cuántas veces ha pasado que personas que se han dado incluso hasta por muertas están sintiendo las cosas que pasan y están sintiendo la presencia de quienes están y van descubriendo y sintiendo la cercanía de las personas que se encuentran en ese momento? En la experiencia familiar hay padres que se dedican mucho por sus hijos para darle todo lo que necesitan, y eso les implica tiempo, y eso les lleva tanto tiempo que a veces no están presentes
entre sus hijos a la hora de juego, a la hora de un regaño, a la hora de un compartir, y por el hecho de no estar presente, aunque sea un hombre muy bueno, aunque sea una mujer muy buena, que le está dando todo lo que necesita para comprarse su comida, para comprar su ropa, para darse sus gustos, pues esa persona, aunque esté luchando tanto, es un padre o una madre ausente para su hijo. No porque sea irresponsable, aún siendo responsable, es una figura ausente en la psicología del muchacho. Porque no está valorando y no está en su saber emocional descubrir si su ausencia es para poder darle los recursos que necesita o no. Es lo que está evaluando y lo que está sintiendo, que en el momento que necesita un abrazo no lo tiene, que en el momento que quiere mirarlo a los ojos no está, que en el momento que necesita escuchar una palabra, ver su rostro, modelar su conducta a través de su conducta, pues no tiene a quien ver, está ausente. Y esa presencia es muchísimo más importante incluso para el significado en una persona que la misma paternidad genética. Uno puede ser padre biológico de un muchacho o madre biológica de un muchacho, pero siempre la figura que va a marcarle la existencia es quien lo haya criado. Porque ahí es donde se copian los patrones de conducta, donde se sumen los valores, donde uno se gana el corazón de las personas, donde verdaderamente se incide hasta lo profundo del corazón de alguien. Y precisamente ahí va el tema, la clave está en la presencia. Entonces, ahorita nos pueden despojar del dinero que tenemos en los bancos, nos pueden despojar de nuestra capacidad adquisitiva, nos pueden obligar a hacer colas, quitar una serie de cosas, pero jamás nos van a despojar de nuestra dignidad, porque esa somos nosotros. Y ya el hecho de nuestra presencia habla, expresa, estimula, dice. Y precisamente debemos estar muy conscientes de que eso es así, porque eso nos implica a nosotros el reto de ser hombres y mujeres de oración, de vivir conectados a Dios para que nuestra presencia, como la de María que llevaba a Jesús en su vientre, porque no era por María, sino era esa compenetración profunda que había entre ella y Dios, era que ella era el sagrario de Dios en ese momento, en la medida que nosotros también somos sagrarios de Dios, embajadores de Dios, y vamos con la carga de la fuerza de Dios. Puede ser que estemos despojados de armamento, puede ser que estemos despojados de un ejército que nos esté respaldando de una serie de cosas, pero siempre seremos figuras de peso y de autoridad en el sitio donde estemos, sea un ambiente de trabajo, sea en el ambiente religioso, sea en nuestro hogar, porque la autoridad nos la da la presencia de Dios que habita en nosotros. Y eso creo que es un detalle muy importante a valorar hoy en día y medirnos, pues yo estoy cumpliendo con mi papel de embajador de Dios, de sagrario de Dios, así como fue María. En verdad las personas cuando me saludan pueden sentir esa gracia, esa presencia de Dios y darse cuenta que Dios a través de mí les está manifestando el amor. Pues ahí va el reto, porque nuestro pesebre, el pesebre de nuestro corazón, tiene que tener a Jesús, y eso se tiene que sentir en nuestras relaciones con las personas con las que convivimos. Y otro detalle con el que cierro está en Isabel. Ella era destinataria de la gracia, ella había recibido un anuncio y por eso está embarazada. Ella no lo esperaba, le llegó el anuncio de un ángel a su esposo y bueno, y sucedió lo que le anunciaron. Y precisamente esta mujer que era beneficiaria de la gracia, al sentir la presencia de María, es motivada por Dios a ser ella comunicadora del mensaje de gracia también para María.
Y esto es un detalle como muy importante que no nos podemos olvidar. A veces nosotros tendemos a quedarnos mudos. María Isabel en este momento había sido ella misma beneficiaria del anuncio del ángel, pero ahora ella hacía el papel de ángel, de anunciadora, y le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y reconociendo que la criatura en su ser había saltado de gozo al llegarle el saludo, le da un mensaje que es importante para María. ¿Se acuerdan en el anuncio de Gabriel? Le dice: tu prima Isabel ya va en 6º mes, la que todos llamaban estéril, pero cierra con una frase: porque para Dios no hay nada imposible. Pues el mismo mensaje que le dice el ángel Gabriel es el mensaje que siente Isabel que tiene que comunicarle a María. Y le dice: y esto es para que estés convencida de que cuanto te han dicho se cumplirá. Entonces quiere decir que Isabel, que había sido benefactora, había recibido un mensaje de la gracia, en este momento a través de Isabel Dios le está comunicando un mensaje de gracia a María. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros muchas veces nos sentimos que somos beneficiarios, y así es, de la gracia de Dios. Dios nos transmite su mensaje de miles de maneras a través de muchas personas. Pero no podemos olvidarnos que esto es en sentido, ¿cómo se dice? Bidireccional. Que yo recibo el mensaje de Dios, pero también yo comunico el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan? Aparecida habla de discípulo y misionero. Y precisamente nosotros, que muchas veces en muchas experiencias de fe nos dedicamos a escuchar y a dejar que permee en nosotros la palabra de Dios, llega también los momentos en que sentimos esa fuerza en lo más íntimo de nosotros, ese calor en lo profundo que nos invita a hablar, y no podemos hacer otra cosa que expresar y hablar lo que sentimos, porque en ese momento también nosotros somos canales de la gracia. Entonces, ya sea nuestra sola presencia sin decir palabra, o ya sea que el Señor nos invita a hablar en su nombre, nosotros tenemos mucho que comunicar, porque nosotros somos embajadores de Dios en la tierra. Y este domingo nos está recordando esa tarea en nosotros. No puede ser que Venezuela sienta que no tiene el cuerpo diplomático de Dios trabajando aquí en esta tierra. Todos los bautizados somos parte, somos el cuerpo diplomático más grande que hay en este país y en todos los países del mundo. Todos los que estamos bautizados estamos llamados a hablar en nombre de Dios, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos que estar conscientes como Isabel que cuando Dios nos invita a hablar, cuando Dios nos invita a expresar, a hacer, a decir, pues nosotros en nombre de Dios no podemos hacer otra cosa que comunicar. Y estar conscientes que cuando no nos toca hablar, cuando no nos toca hacer, ya el solo hecho de nuestra presencia es un mensaje de amor para todas las personas. Por eso qué importante es mi sonrisa, qué importante es mi buena mirada, qué importante es que mi rostro no esté amarrado de triste, porque yo ya estoy comunicando con el solo hecho de mi presencia. Que el Espíritu de Dios nos acompañe a nosotros para que en nuestra humildad Dios pueda hacer tantas cosas grandes, para que nuestra presencia y nuestro mensaje siempre sean un mensaje de Dios para nuestros hermanos, que traiga paz y esperanza en un mundo tan desolado y tan triste como el que nos toca vivir, que así sea. Amén.